Un saludo a todos y todas. Vamos a continuar con el siguiente tema de este curso de álgebra vectorial y matrices. En este caso nos corresponde hablar del producto matricial. Bien, en el video anterior, en la clase anterior, hablamos acerca del producto escalar por matriz. Ahora, como vieron en el video anterior y como espero que hayan resuelto su ejercicio, lo que ustedes realizaban era multiplicar cada elemento por el escalar, ¿sí? Y por eso era un producto escalar, porque el escalar es un número. Ahora va a cambiar, ahora ya no vamos a multiplicar una matriz por un escalar, sino que multiplicaremos una matriz por otra matriz. Para que nosotros entendamos bien qué es lo que vamos a realizar, considero muy pero muy necesario que nosotros veamos esta definición. Ahora, cabe mencionar que en este punto necesito que ustedes ya tengan dominado qué es el tamaño, el orden de una matriz. Cuando hablamos del orden de una matriz nos referimos a esto: tantas filas por tantas columnas. Necesito que eso ya esté comprendido. También necesito que ya podamos identificar, por ejemplo, si yo les digo el elemento que se encuentra en la fila 2, columna 3, fila 2, columna 3. Necesito que ya podamos hacer eso. Recordar que la suma es elemento a elemento y que deben tener el mismo orden, ¿verdad? Y esas cuestiones. Bien, vamos a hablar acerca del producto matricial. Ustedes pueden observar que acá tenemos dos matrices. Tenemos la matriz A, que es una matriz de 3 filas y 3 columnas, ¿sí? Entonces por eso 3 por 3, 3 filas, 3 columnas. En el caso de la matriz B, tenemos que cuenta con 3 filas y 2 columnas, entonces es 3 por 2. ¿Cuál va a ser el requisito para que se pueda dar la multiplicación de matrices? Bien, para que las matrices puedan multiplicarse, lo que tenemos que hacer es verificar que el número de columnas de la matriz A, en este caso, supónganse, anótenlo. Supónganse que ahorita vamos a multiplicar A por B. Anoten eso. Vaya, entonces si nosotros estamos multiplicando A por B, lo que nosotros tenemos que ver es que el número de columnas de A sea igual al número de filas de B, ¿sí? Necesito que eso, si se han confundido, pónganle pausa al video, vuelvan a escucharlo o pueden leer acá. Yo les he dejado escrito, ¿verdad? Esto. ¿Qué es lo que decimos? Vaya. Acá lo decimos: para que el producto matricial se encuentre definido, el requisito es que el número de columnas n, de la matriz A sea igual al número de filas P de la matriz P, ¿sí? Entonces acá P representa las filas y Q representa las columnas. No les he puesto acá M por N porque pues sí, va a haber una confusión. Entonces por eso les pongo P y Q, ¿sí? Bien, entonces una vez que hemos comprobado que el número de columnas de la matriz A es igual al número de filas de la matriz B, podemos decir que se puede realizar la matriz, la multiplicación. Pero ahora ustedes se preguntarán: ¿pero qué orden tiene esa matriz? La matriz resultante. ¿Cómo sé qué orden va a tener esa matriz? Cuando decimos órdenes, recuerden que nos referimos a tantas filas por tantas columnas. Bien, el orden acá está, miren, ustedes vayan anotando estas cosas en su cuaderno porque luego se olviden. El orden resultante del producto de matriz será M por Q, ¿sí? N y P lo utilizamos para definir la multiplicación de matrices, mientras que M y Q lo utilizamos para definir el orden, ¿sí? Ahorita vamos a ver esto en un ejemplo. Vale, se nos pide, o mejor dicho, se nos da la matriz A y la matriz B. Nosotros podemos observar que la matriz A cuenta con un orden de 3 filas y 3 columnas, mientras que la matriz B cuenta con 3 filas y 2 columnas. Ahora nos están pidiendo que encontremos A por B.
En este punto cabe mencionar que A por B no es lo mismo que B por A, ¿sí? Anoten eso. Yo creo que lo he puesto en las propiedades más adelante, pero por si no lo he puesto, pues anótenlo. Y claro, vayan comparando. Todo esto que yo les estoy diciendo, pues está referenciado con el libro de números complejos y matrices de el ingeniero Eduardo Scapini, ¿verdad? Entonces, si llegase a existir alguna incongruencia entre lo que yo les estoy diciendo y sus clases, podemos verlo. Pero no es así. Yo voy comparando el material, ¿sí? Bien, entonces vamos a sacar el orden. ¿Cuál es el orden de la matriz A? Ya lo sacamos, 3 filas y 3 columnas. Acá les hago la representación de esta nomenclatura. M por N, ¿sí? Ahora, saquemos el orden de la matriz B. Ya lo hicimos, son 3 filas y 2 columnas. O sea, P filas y Q columnas. Ahora, tenemos que ver si se cumple que las columnas de este son iguales a las filas de la otra. Las columnas que tiene A son 3 y las filas que tiene B, o sea, P, también son 3. Entonces, dado que N y P son iguales, el producto está definido. Ahora, ¿cómo vamos a saber de qué dimensión va a ser la matriz resultante? Pues la matriz resultante va a tener el orden de M por Q. ¿Quién es M? Número de filas de A. ¿Cuál es el número de filas? 3. ¿Y quién es Q? Número de columnas de B. Entonces va a tener 3 filas y 2 columnas. ¿Sí? Así podemos observarlo al final. Ahora, ¿cómo vamos a realizar esta multiplicación de matrices? Bien, miren. Acá pueden existir diferentes métodos. Cada quien puede utilizar el método al menos para ver lo que más le favorezca. Yo lo hago así, miren. Ustedes pueden observar que acá tenemos la primera fila, ¿sí? Esta es la primera fila. Entonces la primera fila la voy a multiplicar con la primera columna y así voy a obtener, ya que tenemos 3 filas y 2 columnas, el elemento que se va a encontrar en la fila 1 y columna 1 va a estar dado por la multiplicación de esta fila con esta columna. El elemento que se va a encontrar en la fila 1, columna 2, va a ser la primera fila siempre multiplicado por la segunda columna, ¿sí? Entonces yo así lo veo, tomo fila y tomo columna, ¿sí? Y ya vamos a verlo. Va, resolvámoslo. Multipliquemos A por B entonces. Bien, ya lo dijimos, la matriz va a tener orden de M por N, ¿sí? Perdón, M por Q, 3 filas y 2 columnas. Entonces eso es lo primero que ustedes tienen que saber, porque les va a ir, o sea, les va a orientar a lo que ustedes van a hacer. Entonces el elemento fila 1, columna 1 va a ser 2 por 2 más 5 por 4 más 7 por 1, ¿sí? O sea, yo voy haciendo lo tomo de esta manera porque así multiplico el primero de la fila con el primero de la columna, el segundo de la fila con el segundo de la columna, ¿sí? O sea, es un método que me facilita verlo y yo se los comparto por si les ayuda, ¿verdad? Entonces ya hemos hecho todo esto, ¿sí? Ya hemos multiplicado cada elemento de la fila y la columna y de esta manera vamos a obtener el elemento 1 o la columna 1. Ahora, para obtener el elemento de la columna 2 vamos a hacer esto mismo, vamos a tomar esta misma fila, pero la vamos a multiplicar con la columna 2. 2 por 1 más 5 por 0 más 7 por 1, ¿sí? Y es lo que aparece acá. Ahora vamos a pasar a la siguiente. Vamos a sacar fila 2, columna 1. Entonces vamos a tomar los elementos de la fila 2 y lo vamos a multiplicar con la columna 1. 3 por 2, que es lo que tenemos aquí. 4 por 4, que es lo que está aquí. 2 por 1 y es lo que tenemos acá. Acá ya hemos definido el elemento 2,1. 2 de la fila y 1 de la columna. Ahora, para definir el elemento de la fila 2, columna 2, lo que vamos a hacer es tomar la fila 2
la seguimos usando, solo que ahora la vamos a multiplicar con la columna 2. 3 por 1, que es lo que está aquí, más 4 por 0, que es lo que tenemos acá, más 2 por 1, que es lo que tenemos acá. Y ya tenemos fila 2 y columna 2. Ahora vamos a sacar fila 3, columna 1. Y por lo tanto vamos a multiplicar fila 3 con columna 1. ¿Sí? 4 por 2 está aquí. Más 0 por 4 y es lo que está aquí. Más 1 por 1 y es lo que tenemos aquí. Y vamos a realizar lo mismo para obtener el elemento de la fila 2, perdón, de la columna 3, fila 2. ¿Sí? 4 por 1 más 0 por 0, que es lo que está acá, más 1 por 1. Realizamos estas operaciones y ya obtenemos nuestra matriz resultante de las dimensiones m por q. ¿Sí? Entonces es importantísimo que manejemos esto de m por q. Vamos con el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo nos está pidiendo que obtengamos siempre a por b. ¿Sí? Entonces acá nos están dando la matriz A, podemos ver que tiene 3 filas y que tiene 3 columnas. Las columnas se cuentan hacia abajo. Y la matriz B pues es un vector columna, como lo habíamos visto anteriormente, y podemos ver que tiene 3 filas y una columna. Por lo tanto los órdenes son 3 por 3 y 3 por 1. Ahora tenemos que ver si la multiplicación está definida. Entonces que tienen que ser iguales las columnas de la matriz A con las filas de la columna B, y 3 y 3 vemos que son iguales, por lo tanto se puede desarrollar el producto matricial. Ahora ya saben que nosotros tenemos que saber cuáles van a ser las dimensiones de la matriz resultante, y pues las dimensiones de la matriz resultante van a ser el número de filas de A y el número de columnas de B, por lo tanto va a ser 3 y 1, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos acá? Si todavía les cuesta esa parte, apóyense en esta lámina, ¿sí? Acá decimos cuál va a ser el orden de la matriz producto resultante y cuáles son las cosas que comparamos para definir el producto. Bien. Entonces ya tenemos el orden de la matriz A, 3 por 3, el orden de la matriz B, 3 por 1, y dado que N y P, siguiendo esta nomenclatura de acá, ¿verdad?, son iguales, pues entonces el producto está definido y vamos a obtener una matriz de dimensiones 3 por 1. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer esto? Como lo hemos hecho antes. Fila 1, bueno, fila por columna. En este caso la matriz resultante solo tiene una columna, como ustedes pueden ver, y pues tiene que ser así. ¿Por qué? Porque fila 1 con columna 1. No hay una columna 2 para que digamos fila 1, columna 2. No, ¿verdad? Como en el caso anterior. Entonces, por eso es bien importante saber cuáles son las dimensiones de la matriz que se obtendrá, ¿sí? Porque nos orienta bastante. Bien, obtengamos el elemento 1,1, sería la fila 1 por la columna, 5 por 2, más 4 por 4, más 1 por menos 1. Sí, ya tenemos el elemento 1, 1. Ahora vamos a obtener el elemento 2, 1, o sea, fila 2, columna 1, 2 por 2, más 3 por 4, más 5 por menos 1. ¿Sí? Y para obtener la fila 3, sencillo, ¿verdad? Fila 3, columna 1. Entonces 4 por 2 más 8 por 4 más 1 por menos 1. ¿Sí? Aquí tenemos 1 por menos 1, que sería el último elemento. Y ya realizamos estas operaciones y obtenemos la matriz. Bien, tenemos un ejemplo número 3. El ejemplo número 3 nos dice calcular A por B y nos están dando la matriz A, podemos ver que es un vector fila, y la matriz B, que es un vector columna. ¿Sí? Entonces, pues primero tenemos que sacar el orden de las matrices, ¿verdad? En este caso podemos ver que el orden de la matriz es 1 por 3. ¿Por qué? Porque tiene una fila y 3 columnas. Entonces tenemos un orden de 1 por 3. En el caso de la matriz B tenemos 3 filas y una columna.
¿verdad? Y entonces comparamos si n y p son iguales, y efectivamente lo son. El número de columnas de A es igual al número de filas de B. Entonces se puede realizar el producto. ¿Y cuál va a ser las dimensiones de la matriz resultante? Va a ser el número de filas, coma, el número de columnas de la otra matriz. Y nos queda que es de orden 1 por 1. ¿Sí? En este caso, ¿qué vamos a hacer? Bueno, como es de orden 1 por 1, vamos a tener una fila y una columna. Entonces multiplicamos la fila por la columna y hacemos lo que hemos hecho antes, fila por columna. Primer elemento de la fila por primer elemento de la columna. Segundo elemento de la fila por segundo elemento de la columna. Tercer elemento de la fila por tercer elemento de la columna. Y ya obtenemos la respuesta, que es 62. Acá les dejo las propiedades del producto matricial. Si nosotros multiplicamos una matriz por un escalar igual a 0, entonces vamos a obtener la matriz nula, porque ustedes saben que cuando multiplicamos un escalar por una matriz, cada elemento de la matriz se multiplica por el escalar, y así se nos produce la matriz nula. Acá podemos observar que la multiplicación no es conmutativa, no es lo mismo que nosotros multipliquemos A por B que B por A, y eso lo podemos ver acá. Si nosotros multiplicamos B por A, entonces nosotros diríamos que tenemos 3 filas y una columna. Y en el caso de A, pues tiene una fila y 3 columnas. Entonces, al hacer la comparación del número de columnas, que sería 1, con el número de filas de este, veamos, lo que nosotros comparamos son N y P. En este caso, N es igual a 1, ¿verdad? Y en el caso de esta matriz, P es el número de filas. Entonces, en este caso se sigue cumpliendo, en este caso se siguen cumpliendo que el número de filas y columnas son iguales. Pero si ustedes hacen la multiplicación, no van a obtener ese mismo resultado, ¿verdad? Acá la propiedad distributiva sí se cumple. Si tenemos A multiplicando a la suma de B más C, podemos distribuir la matriz A y tener A por B más A por C. En este caso, ¿qué sucede? Bueno, lo que sucede es que ya ustedes vieron que dependiendo del orden de una matriz, la multiplicación puede ser bastante larga. Entonces, si ustedes en el examen tienen que les piden esto de acá, inmediatamente saquen el factor común A, sumen estas dos y luego esa suma la multiplican, y así solo van a hacer una multiplicación y no dos. Y aquí tenemos el último. Bien, este es el final de la presentación. Si tienen alguna duda, ya saben que pueden escribirme.